Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo complementario al tema que estábamos trabajando, que era energía potencial elástica. Como ustedes saben, la energía potencial elástica es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza a un objeto elástico y este se va a deformar, es decir, que va a realizar un trabajo. Esta energía almacenada, como les decía, está presente en materiales elásticos como resortes, bandas elásticas, trampolines, pelota de caucho, etc. Entonces el día de hoy voy a explicarles un ejemplo complementario al tema que estábamos trabajando. El problema nos dice: sabiendo que la constante de recuperación de un resorte es de 665 newton sobre metros, calcula el trabajo necesario para estirarlo 0,09 metros. Bueno, estudiantes, lo primero que debemos de hacer es una ilustración del problema, como tenemos aquí. Tenemos un resorte con su longitud natural, es decir, sin deformación. Y luego vemos que ha presentado una deformación, es decir, un estiramiento. Una deformación X, como vemos aquí, que pasa desde este punto inicial a este punto final. El resorte tuvo que haber sido sometido a la acción de una fuerza hacia la derecha. Por lo tanto, hubo un desplazamiento y por ende se realizó un trabajo, como pueden observar aquí. Podemos calcular este trabajo que nos pide el problema considerando qué energía potencial elástica ha logrado acumular el resorte en esta posición cuando se ha estirado a una distancia X. Entonces, muchachos, los datos que nos da el problema son, bueno, tenemos la constante elástica del resorte, que es 765 newton sobre metros. Y vemos que ese resorte ha tenido un estiramiento o una deformación de 0,09 metros. Nos piden calcular el trabajo. Decíamos que el trabajo lo vamos a encontrar como la energía potencial elástica, como podemos observar aquí, que ha logrado acumular el resorte al momento de ser estirado. Entonces vamos a aplicar la expresión para la energía potencial elástica. Entonces decíamos que el trabajo se calcula como la energía potencial elástica acumulada por el resorte. Es decir, que el trabajo nos va a quedar como, bueno, trabajo igual a 1/2 por la constante elástica del resorte por la deformación al cuadrado. Decíamos que la energía potencial era equivalente a decir el trabajo realizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a sustituir los datos que nos da el problema. ¿Qué tenemos? Que el trabajo es igual a 1/2 por la constante elástica del resorte, que son 765 newton sobre metros, por la deformación al cuadrado. La deformación al cuadrado tenemos que es 0,09 metros al cuadrado. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Que el trabajo es igual a ¿qué? A 1/2 que multiplica 765 newton sobre metros por 0,0081 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque estábamos resolviendo esta parte del problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, que el trabajo va a ser igual a 3,06 newton por metro cuadrado sobre metros. ¿Por qué? Porque usted multiplica este por este y le va a quedar newton por metro cuadrado sobre metros. Entonces, este exponente 2 de la m con esta m se nos van, solamente nos va a quedar una sola m. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 3,06 newton por metro. Pero newton por metro sabemos que equivale a joules. Por lo tanto, nos queda 3,06 joules. Entonces, este es el trabajo que se debe efectuar para estirar ese resorte a una distancia de 0,09 metros.
Entonces, muchachos, ya vieron cómo de esta forma podemos calcular el trabajo a partir de la definición de energía potencial. Decíamos que el trabajo era igual a la energía potencial elástica y que este trabajo va a ser igual a 3,06 joules. Entonces, muchachos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto en una próxima sesión. Muchas gracias.